Iniciamos nuestro módulo 6 consultando de XML. Haciendo un breve repaso, en el módulo 5 aprendimos sobre el tipo de dato XML, las colecciones de esquemas XML y como tal vimos las diferentes formas para poder almacenar información en documentos XML de una manera bastante sencilla. Y por último pues vimos cómo crear índices XML, los cuales nos van a facilitar de una u otra manera poder consultar información en formato XML. Ahora bien, en este módulo 6, que lo dividiremos en tres partes fundamentales, aprenderemos a trabajar con datos XML para poderlos consultar. El primer módulo, usando la sentencia transxsql for XML, aprenderemos cómo traer un conjunto de datos de SQL Server, una consulta normal, un select from normal, y convertirlo en diferentes tipos de documentos XML de una manera muy simple y muy sencilla. En el segundo video de este módulo 6 aprenderemos cómo utilizar funciones básicas del lenguaje xQuery para consultar y recorrer los diferentes nodos y modificar los diferentes nodos y los diferentes valores de atributos de un documento XML que ya tengamos previamente definido. Y en el último video aprenderemos cómo hacer el paso inverso al primer módulo, que sería no consultar datos de SQL Server y convertirlos en XML, sino convertir datos XML o consultar datos XML y convertirlos a un formato de conjunto de resultados con filas y columnas. Bien, comencemos nuestro primer video usando la sentencia transxsql for XML. ¿En qué consiste la cláusula for XML? Básicamente lo que nos va a permitir este tipo de instrucciones es tener un conjunto de datos de nuestras bases de datos en algún servidor de base de datos SQL Server, tablas normales con columnas, con registros normales de un sistema transaccional o un sistema de bodegas de datos y poderlo convertir fácilmente a XML. Ese es el objetivo particular, convertirlo en un documento XML, como los ejemplos de los dos primeros documentos que vimos en el primer video del módulo 5. Y así ese XML podérselo entregar a una aplicación cliente, a algún tipo de servicio web o el formato o la aplicación como tal que requiera de este documento de XML. La primera forma de poder trabajar con XML o con for XML es con la instrucción raw. La instrucción raw lo que me va a permitir es poder, de una manera muy sencilla, poder consultar, ¿cierto? Poder consultar documentos XML o consultar tablas de SQL Server y convertirlas a XML. Aquí pueden observar que el select es muy normal, select from sales.customers in their joint sales order header, ordenando por algún criterio particular la consulta select normal y agregamos al final la instrucción for XML raw, que lo que me va a garantizar es que cada registro que retorna esta tabla lo convierte en un elemento o en un tag particular del documento XML. Salvo que a cada uno de estos elementos le coloca un alias llamado order, que es el que estamos observando acá, ¿cierto? Este order es opcional. Y adicional le podríamos agregar el tag raíz, que sería order. Si ustedes recuerdan, nosotros veíamos que un documento XML bien formado o correctamente creado debería tener un solo elemento raíz, que en este caso lo estamos llamando orders. Otra de las maneras que podríamos manejar es un for XML auto. ¿En qué consiste el for XML auto? Como su nombre lo indica, lo que va a hacer primero es formar el documento de XML con la instrucción for XML, pero el auto se va a encargar particularmente de que si encontramos o si la consulta encuentra internamente que hay formas de agrupar la información, él de manera automática va a agruparla. Por ejemplo, esta consulta trae tanto en la tabla Customers como en la tabla Sales Order Here, el ID del cliente, el ID de la tienda, el ID de la orden. Es como la información típica que trae. Y él encontró, o SQL Server encontró que esta información se puede agrupar tanto por Customer ID y por Store ID. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cliente que compre una tienda en específica, le podemos agrupar las facturas o las órdenes que él considere que tiene asociado el cliente por
tienda en específico, y en donde los atributos como Customer ID, Store ID, Sales Order ID corresponden bien sea al nombre de la columna, como en este caso Store ID, o al alias que le hayamos colocado a la columna, como el Cost ID que tenemos acá. Hay otra forma de hacer esto que tenemos para manejar los nodos y las diferentes navegaciones que va a hacer un documento XML, y es con el modo explicit, que básicamente son representaciones tabulares de algún documento XML, en donde esencialmente lo armamos con la instrucción explicit o con el modo explicit y decidimos de manera explícita cuál es la navegación que va a realizar este nodo particularmente, primero definiendo cuál es el tag papá y cuál es el tag hijo que tenemos, agregando esas dos columnas, select 1 as tag, null as parent. Ya el siguiente nodo sería 2 as tag, 1 as parent, y dependiendo la navegación que queramos hacer. Y adicional, al momento de establecer los alias de las columnas, como aquí Sales Order ID, Order Date, lo que le estamos definiendo es qué vamos a hacer con esos alias y cómo vamos a ubicar esos atributos dentro de tags en SQL Server. Observen que Sales Order ID tiene como alias invoice, signo de admiración 1, signo de admiración, invoice number. ¿Eso qué significa? Que el tag inicial va a ser invoice y es un atributo interno llamado invoice number. Pero para order date el asunto es un poco diferente. Está dentro de invoice, pero dentro hay un elemento llamado date, como lo pueden observar acá, para anidar el date, y le estamos diciendo que es un elemento. Por eso invoice number aparece como un atributo, como lo pueden ver acá en rojo, y date aparece como un elemento o como un tag que internamente tiene el valor. Entonces digamos que es una forma un poco más explícita, pues de ahí el nombre, más explícita, de definir la forma en la cual vamos a manejar el documento XML que estamos creando. Otra de las maneras es con XML Path. XML Path me permite definir en el mismo query la ruta que quiero establecer del documento XML, en donde particularmente, pues primero el select es muy normal, pero lo que nos va a cambiar son los alias que le estamos colocando a la columna, y al final le agregamos la instrucción for XML Path. Aquí el concepto es muy sencillo. Si queremos definirlo como un atributo, le colocamos en el alias arroba y el nombre del atributo. Si queremos definirlo como un elemento, simplemente colocamos el nombre del elemento, y si hay algún tipo de navegación o algún tipo de anidamiento, pues se colocará como lo vemos acá, employee name / first, employee name / last. Es como la forma que tendríamos de agrupar la información acá, que es como lo vemos representado acá. Employee ID igual a 141, que corresponde al atributo con el arroba, e internamente employee name / first, que sería atribuible a elementos anidados, y employee name / last, que tendría pues su referencia al elemento anidado. Pero bueno, veamos una demostración de cómo funcionan estos tipos de elementos y estos tipos de consultas bien interesantes acá. Me voy a conectar por acá a mi instancia de SQL Server y vamos a consultar o hacer las consultas esencialmente en nuestra base de datos AdventureWorks 2008 R2. Vamos a hacer una primera consulta. Empecemos a ver cómo podemos llegar a interactuar con la información que estamos navegando aquí en cuestión. ¿Listo? El primer ejemplo que vamos a tratar es un for XML raw solito, sin hacerle nada adicional, y donde vamos a traer el producto, el modelo del producto, donde de la tabla Product Model traeríamos el ID de la tabla y el nombre, únicamente para los productos 122 o 119. Entonces, como le estoy diciendo raw, seguramente esto me retorna un documento XML, y cuando ingresemos pues nos va a traer los dos productos que le pedimos, el 119 y el 122, como elementos raíz, porque no le especificamos nada adicional y no le pedimos que le colocara un nombre a estos tags. Por eso por defecto le coloca el raw. ¿Listo? Si nos vamos con el mismo ejemplo, pero le agregamos la instrucción model o el parámetro model a la
a la instrucción row, lo que va a ocurrir es que ya no va a decir row sino model, que fue el caso particular que le especificamos y le dijimos en vez de row que aparecía ya solito, colóquele model. Como tercer caso, pues vamos a tener la posibilidad de colocar, aparte del nombre al tag, le vamos a poder colocar un tag papá para que no nos genere ese error que teníamos allá. Generamos el XML y observen cómo efectivamente colocó el tag papá models, abriendo y cerrando acá, e internamente los tags correspondientes a XML raw, sin generar ningún tipo de error. Vamos a ver la instrucción out. En este caso vamos a consultar la tabla production.productModel inner join la tabla producto. Vamos a traer los datos antes de, ¿cierto?, ejecutar la instrucción out. Entonces observen que esto es un query muy sencillito donde trae Product Model ID, Product Model y Product Name. Recuerden que la instrucción auto va a intentar agrupar si así lo considera que se puede hacer, pero como aquí no hay nada que agrupar, son elementos totalmente independientes que no hay forma de agruparlos, no va a agrupar. Pero ¿y entonces qué podría llegar a ser este tipo de expresiones? XML auto adicional me va a agregar una serie de tags en donde podríamos definir unos alias adicionales o unos namespace adicionales que vimos al principio, donde me está especificando además no solo la columna sino la tabla o el alias de la tabla como lo tenemos acá, PMIP, para mayor facilidad y no confundirnos y saber exactamente de manera automática a qué tabla o a qué alias de tabla pertenece cada una de las columnas o de los tags que estamos trayendo. Veamos ahora la instrucción explicit. Esta instrucción explicit como tal, pues es un ejemplo muy sencillo donde vamos a traer, primero vamos a hacer el select a ver qué nos retorna esta consulta solita. Me está trayendo todos los tags como tal del product ID, donde me trae 1, que fue lo que le pedimos as tag, null as parent, que es un requisito para el explicit por si acaso vamos a unir con otros tags. Vamos a colocar en el product ID como atributo estos valores, estos numeritos como tal, y por acá vamos a tener el color como elementos. Consultemos a ver qué pasa con el forXML explicit. Cuando hacemos el forXML explicit, efectivamente me genera la información solicitada, product ID 1, 2, 3, 4, 316 y el 317 ya incluye el color. ¿Y qué pasó con los anteriores? ¿Por qué no trajeron color? Porque si ustedes recuerdan, cuando hicimos la consulta, allí habían valores nulos. Entonces él por defecto no me va a incluir los elementos en cuyo valor se encuentren, los encuentre como nulos. ¿Listo? Veamos un ejemplo utilizando XML path. Hagamos la consulta solita, sin alias y sin nada por el estilo. La consulta me trae 119.122 bike y all purpose bike stand. ¿Listo? Si le colocamos for XML path product model, lo que va a hacer simplemente es colocarme el tag product model y todos los elementos por defecto las va a colocar o todas las columnas por defecto las va a colocar como elementos porque no le especifiqué lo contrario. Si vuelvo aquí a la consulta y en vez de decirle from XML path, bueno, si le decimos XML path, pero en vez de decirle que traiga product model ID como un elemento, le digo no señor, tráigalo como un atributo por el arroba que le estoy colocando acá y volvemos a consultar. Observen cómo el product model ID cambió. Ya no es un elemento sino un atributo. Aquí está el caso anterior donde lo teníamos como un elemento y aquí está el nuevo caso donde lo tenemos particularmente como un atributo. Entonces digamos que esa es la funcionalidad que podríamos llegar a tener con el arroba. Bueno, muy bien, con eso terminamos este primer video donde aprendimos algunas formas básicas para poder hacer consultas mediante la instrucción for XML. Vimos for XML raw, for XML auto, for XML explicit y for XML path. Nos vemos en un próximo video donde aprenderemos algunas consultas básicas con lenguaje XQuery y terminaríamos con nuestro video sobre OpenXML. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.